Bienvenidos a este espacio educativo. Mi nombre es Rosana Reyes. Estaremos iniciando con una lluvia de ideas. Cuando escuchamos qué es una civilización, pues nuestra mente pasan un montón de ideas. Por ejemplo, creencias, población, calendarios, culturas, ceremonia, ruinas. Pues bien, si pensaste esto u otras cosas más, te puedo decir que estás en lo cierto. Todo esto es una civilización. La población, la cultura, las creencias, las ceremonias, el calendario maya, las ruinas. Todo esto forman una civilización. En el contenido de hoy presentaremos una diapositiva de las culturas mayas, aztecas y olmecas, los orígenes de Mesoamérica, la localización, un mapa geográfico, las culturas más importantes mayas, aztecas y olmecas y sus principales características. También estaremos viendo un mapa comparativo de las culturas mayas, azteca y olmeca y el cierre de la presentación. Iniciemos. La civilización mesoamericana es un área cultural y geográfica que se extiende desde la mitad meridional, o sea, México, hasta todo lo que es en la América Central. Cuando hablamos de América Central, estamos hablando de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Algunas de estas civilizaciones antiguas más importantes vinieron en esta zona. Las culturas mayas, aztecas y olmecas realizaron sus ciudades con arte, tecnología, desarrolladas. Cada cultura tenía sus peculiaridades, aunque tenían algunas características semejantes, por ejemplo, una dieta basada en maíz, en frijoles, cacao y calabazas. Ahora viene lo más bonito de todo el tema, la localización de dónde se encontraban estas civilizaciones. Iniciaremos con la cultura maya. La cultura maya ocupó considerablemente la superficie de Mesoamérica. Existen varios vestigios arqueológicos en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco en México. También en los países como Guatemala, Salvador, Belice, Honduras y Costa Rica. En este mapa podemos localizar dónde está Campeche. Campeche se encuentra aquí, en este espacio, un poco arriba de lo que es Petén. Aquí lo podemos observar. Y es el área donde se encontraban los mayas. Vamos a seguir viendo otro mapa donde podemos encontrar Quintana Roo. Ellos tuvieron una ruta comercial que comenzaba en las costas del sur de Quintana Roo, que es esta parte de aquí, la parte sur, y Belice. Atravesaban lo que es el Petén, estas partes Belice, este es Petén de Guatemala, y arribaba a los ríos San Pedro y Usumacinta, en los que las mercancías se embarcaban hacia el Golfo de México. Esta parte amarilla que vemos aquí es donde pasa el río Usumacinta. Y es ahí donde ellos atravesaban su mercadería. Ahora estamos visualizando lo que es Yucatán. Los mayas de Yucatán transitaron de grupos nómadas de organización y cultura relativamente sencillas a constructores de grandes ciudades como Uxmal, Chichén Itzá, en las que habitaban complejas sociedades con elaboradas formas de cultura. Por ejemplo, aquí en Yucatán, nos podemos dar cuenta nosotros que está así también arriba de lo que es Petén. Y aquí podemos ver Campeche y esta parte de aquí que es Quintana Roo. Este es Yucatán. En el siguiente mapa podemos visualizar Chiapas y Tabasco. Chiapas es toda esta parte que ustedes ven aquí. Este es nuestro mapa, bien se ve la forma.
Y todo esto es Chiapas, es muy grande Chiapas, pero es en este espacio donde ellos estaban, tenían su cultura. Alcanzaron un máximo esplendor con el establecimiento de grandes ciudades que ejercían el control político, económico sobre un amplio territorio. Seguimos con el mapa de Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Los mayas no constituyen a un grupo homogéneo, sino un conjunto de etnias, costumbres y realidades históricas, pero que comparten rasgos que permiten integrarlas en una unidad cultural. A la vez, esta unidad forma parte de otra mayor, la cultura mesoamericana. Es por eso que se le llama Mesoamérica, porque no solo es Guatemala, sino que es México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y hasta Costa Rica, que es donde llega la cultura maya. Aquí podemos observar en el mapa de Guatemala, este es Belice, esto es Guatemala, y así más o menos conocemos nuestro mapa nosotros, que es Campeche, aquí como les estaba diciendo, aquí es Chiapas, perdón, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las culturas mesoamericanas más relevantes tenían diferentes costumbres. Su religión era politeísta, es decir, creían en varios dioses. Todos fueron creados por la misma naturaleza que los rodeaba, como el fuego, por ejemplo, la tierra, el viento, el agua, los animales. Luego, conforme ellos iban eh, introduciéndose con la misma naturaleza, ellos tenían nuevos dioses. Por ejemplo, el dios de la lluvia. Cuando llovía, pues entonces ellos ya tenían un contacto con la lluvia y es donde nacía el nuevo dios, que era el dios de la lluvia. Lo mismo sucedía con el dios del sol, el dios de la luna, las constelaciones y otros planetas que ellos conocieron. Sus mitos eran en su mayoría similares. Su calendario también lo compartían, el sistema de escritura, los sacrificios humanos, hasta las mismas familias terminaban siendo sacrificadas a conveniencia de los propios dioses, que se desarrollaban por medio de los chamanes o brujos, que eran los curanderos de esas épocas, de todas esas comunidades, tanto mayas como aztecas y olmecas. Sus tratamientos incluían el tabaco, los frijoles y ofrendas que ellos también daban. Para atender las enfermedades utilizaban plantas medicinales. Hasta la fecha aún se utilizan. Esta es una de las civilizaciones más brillantes de las culturas mesoamericanas, la cultura maya. Es la más importante, la más floreciente entre todas. Se les atribuye estas características de excepcional porque influyeron en el desarrollo del conocimiento en la región por lo que respecta al continente americano. De ellos vino la astrología, las matemáticas o la escritura. Los mayas fueron considerados al mismo tiempo la comunidad comerciante por excelencia y fueron pioneros con el cacao, la seda, el cultivo y el algodón. ¿Por qué decimos esto? Ellos, cuando producían suficiente maíz, frijol, cacao, lo que ellos hacían era intercambiarlo con otras tribus. Y ahí era donde nacía el comercio. Entonces, cuando a ellos les sobraba demasiado, digamos, cacao, ellos lo transferían por otra, lo intercambiaban, hacían un trueque, lo que le llaman trueque. La religión era igualmente politeísta. Politeísta se le dice cuando hay varios dioses, no solo hay uno. Aludiendo a la adoración a varios dioses, especialmente el del maíz, que era la fuente básica de ingresos y alimentación, coincidiendo con las culturas aztecas, también se recurre al sacrificio humano para contentar a los dioses cuando ellos creían que estaban enfadados. Por ejemplo, cuando habían aquellas tormentas, entonces ellos se asustaban y decían, pues vamos a hacer un sacrificio porque nos
nos están asustando, algo quieren estos dioses. Por ejemplo, cuando había sequía, la misma cuestión. Ellos decían, nos están castigando, no está lloviendo, entonces hacían sus ritos y sacrificios para poder hacer que lloviera. Sobre todo para evitar el caos y la destrucción. Ahora estaremos viendo lo que es la cultura azteca. Los aztecas se establecieron en México, Tenochtitlán, en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades, estados ubicados en actuales estados de México, por ejemplo, Morelos, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca, las costas de Chiapas, Hidalgo y parte de Guatemala. Posteriormente estaremos viéndolo en el mapa. Aquí podemos visualizar lo que es Morelos. Es una parte donde se establecieron en la Ciudad de México los aztecas. Aquí está lo que es Guatemala, la frontera de Guatemala y México. Hasta aquí es donde, aquí está Chiapas. Y esto es el Golfo de México. Y aquí es donde se encuentra Morelos. Guerrero. También en este lugar se localizaron los aztecas, en el estado de Guerrero, que se encuentra en el sur de México. Posteriormente visitamos Puebla. También es uno de los lugares donde se establecieron los aztecas, en el estado de Puebla. Queda cerca de Morelos. Oaxaca, que se está acercando un poco a Chiapas, aquí está Chiapas, y se estableció en la Ciudad de México, estado de Oaxaca. Chiapas y Tabasco le llaman. Aquí es donde se encuentra Chiapas, es un estado bastante grande de México, está entre la frontera de Guatemala, México, San Marcos, y aquí tenemos a Petén. Curiosamente, en los inicios los aztecas eran considerados una cultura mesoamericana inferior. Se les decía eso por su naturaleza nómada. Cuando hablamos de naturaleza nómada, quiere decir de que ellos no se establecían en un solo lugar. Ellos iban de lugar en lugar para poderse establecer. Y es por eso que se creía que desaparecía la cultura. Por eso es que se le llama cultura inferior. Hasta que llegó el siglo XV y decidieron asentar su propio imperio. Trabajaron la tierra para mejorar el cultivo, construyeron embarcaciones para recurrir a la pesca e inventaron un sistema de riego para abastecer de agua el territorio donde ellos gobernaban. Era una cultura muy inteligente. Los aztecas o mexicas, como también se les llama, fueron un pueblo náhuatl. La religión que profesaba se le ha considerado como sanguinaria, debido a tanta ofrenda que ellos le daban a sus dioses, que muchas veces suponían el sacrificio de vidas como los prisioneros de guerras triviales o incluso hasta los mismos familiares. La civilización azteca finalizó a causa de una conquista, la conquista de América, cuando su capital, la ciudad de Tenochtitlán, cayó en manos del conquistador español Hernán Cortés, el 12 de agosto del año de 1521. Estamos ahora conociendo a los olmecas. Los olmecas surgieron en la región del sureste actual de México, especialmente en los estados de Veracruz y Tabasco. Posteriormente, su influencia se extendió a lo largo y ancho de toda la región mesoamericana, en los territorios de las actuales Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Esta es la parte de Veracruz. Este es el Golfo de México. Y aquí es donde estuvieron la cultura olmeca, que fue una cultura a la que le llamaron la madre de todas las culturas. Ya veremos por qué. Los olmecas también estaban en la parte de Tabasco, pero fue una parte un poco pequeña del área de Tabasco. Se establecieron en la Ciudad de México.
porque Tabasco es parte de México. Luego, San Lorenzo, Tenochtitlán, La Venta y Tres Zapotes. La Venta le llaman a un, llamémosle municipio de Estado de México. La Olmeca, hoy llamada cultura madre, se estableció en lo que actualmente es el sur del estado de Veracruz y el noroeste de Tabasco. Y tuvo sus grandes capitales en San Lorenzo, Tenochtitlán y Tres Zapotes en Veracruz y La Venta en Tabasco. Se puede considerar la cultura olmeca como la madre de las demás culturas. La artífice de lo que englobaban el asentamiento de las culturas mesoamericanas. Se les atribuye la creación de la escritura, la epigrafía, la invención del cero. A ellos es que se les dice que crearon la numeración y iniciaron con el número 0. Y el calendario mesoamericano que hasta la actualidad parece que ha sido muy espléndido. En cuanto al apartado artístico que ellos efectuaron, la cultura olmeca se distingue fácilmente del resto, pues su iconografía más emblemática está formada por grandes estatutos en forma de cabezas. Estas cabezas son bastante enormes. Aproximadamente miden 2,70 metros de altura por 2 metros de ancho. Son inmensas. Y se dice que ellos utilizaban moldes para eso. Imagínense hasta dónde llegaba su arquitectura, que ellos en aquellos tiempos donde no existían máquinas, ya hacían ese tipo de cuestiones. La sociedad olmeca se regía exclusivamente en base a leyes teológicas. Se les considera una teocracia de la antigüedad, la adoración a los dioses. También es politeísta, creían en varios dioses y se representaban en templos dedicados a ellos y esculturas de idolatría. Además, existía una autoridad para regular el credo, la figura del chamán, como las demás culturas. Era como equivalente a lo que es el Papa romano. Ahora estamos visualizando lo que es un cuadro comparativo, donde vamos a comparar lo que son las tres culturas en cuanto a la arquitectura, la escultura y la pintura. Los aztecas, por ejemplo, en lo que es la arquitectura, empleaban como material la piedra labrada y el adobe. Mientras que los mayas, en la estructura exterior, predominaba lo que era el estilo piramidal, en diversas alturas, a los cuales se llegaba en espinadas escaleras. Es lo que sucede con lo que es las ruinas de Tikal. Son espinadas y las escaleras es un poquito difícil de subirlas. Y si se dan cuenta es a lo que le llaman forma piramidal. Mientras que los olmecas construyeron templos, calzadas, caminos, puentes, acueductos, canales, entre otras obras. Imagínense cómo era la cultura olmeca, bastante desarrollada. En cuanto a la escultura, se expresa en sus modalidades clásicas en bulto redondo y relieve. Esculturas como estelas, pirámides, palacios y el arco maya. Los mayas tienen diversas modalidades de escultura en bultos, también estelas y relieves. Las inscripciones inician glifos de mayor tamaño que los otros y la mayoría de piedra caliza. Unos hacen de adobe y otros de caliza. Se limitan a algunas representaciones en bulto los olmecas y crearon 17 cabezas, la escultura monumental, la boca trapezoidal. En cuanto a la pintura, emplearon colores brillantes en sus pinturas al fresco. Esos serían los aztecas. Los mayas empleaban un rico colorido, usaban más los colores claros. La plasmaban en sus piezas de cerámica y un tipo de pintura mural logrado a través de moldes. Es lo que yo le decía, que los olmecas ya trabajaban los moldes en esa época, imagínense.
Ya hemos conocido lo importante que han sido estas civilizaciones, cómo ellos realizaron varias actividades en la agricultura, las actividades tanto sociales como económicas. Decimos como agricultura porque ellos ya tomaban varios tipos de semillas, sembraban, cuando producían demasiado hacían trueques, y es así como nacía lo que es bien económico, su desarrollo económico, porque ellos ya incluso importaban y exportaban su mercadería. En cuanto a las actividades culturales, pues estamos hablando que ellos también tenían jerarquías, habían reyes, habían súbditos, que han sido un aporte cultural muy valioso para lo que son nuestras poblaciones. También es importante tomar en cuenta que este tipo de civilizaciones aún se encuentran vivas. En algunos lugares de los territorios, así Guatemala tiene a los mayas todavía en varios sectores de Guatemala, incluso en el área central. Y podemos decir que merecen mucho respeto porque ya con esto nosotros podemos decir que nos han dejado su herencia en casi todo. Gracias a ellos tenemos muchos granos con los que nos alimentamos diariamente. En la actualidad vemos con malos ojos a nuestros indígenas mayas, a pesar que ellos nos han heredado todo lo que les acabo de mencionar, su cultura. También debemos cambiar nuestra forma de pensar y valorarlos. Tratemos la manera de que sigan estas culturas, ayudemos a que no mueran. Hemos terminado. Puedo decirles que en estos momentos tenemos una tarea que vamos a dejarles el día de hoy. Por ejemplo, la realización de lo que es un cuadro donde nosotros vamos a realizar, de acuerdo a lo que aprendemos el día de hoy, todo lo positivo, lo negativo e interesante. A esto se le llama el PNI, en el cual vamos a comparar las civilizaciones mayas, aztecas, olmecas, para que lo realicen de modo individual. Cualquier cosa, cualquier duda, les dejo mi correo, aquí lo pueden encontrar, y ustedes con toda confianza pueden comunicarse conmigo y con mucho gusto estaré para contestarles todas sus dudas. Y si desean, pueden enviar a este mismo correo su tarea. No olviden realizar su ejercicio, que eso les va a ayudar. Gracias por su fina atención. Hasta luego.